Blood Warlock. Succubus Partnering de Apocalipse. Capítulo 61, alcanzar el nivel 25. Elegir el trabajo y los requisitos de evolución. Parte 1. Bai Zemin sabía que llegar a casa para encontrarse con su familia sería un verdadero desafío. Si los terrenos de la universidad por sí solos ya eran tan peligrosos, ¿qué tan peligrosos sería en las calles? Uno solo necesitaba pensar por un momento para llegar a la conclusión de que el mundo exterior donde los animales corrían desenfrenados y los zombies se reunían en números sería mucho más peligroso. Sin embargo, todavía tenía que hacer ese viaje sin importar las consecuencias y sin importar las dificultades. Ahora que tenía algo de fuerza para enfrentarse a las criaturas de la Primera Orden y ya no carecía de medios como cuando luchó contra Blazing Beetle, Bai Zemin planeó salir de la universidad lo antes posible. Sin embargo, ahora que Shangwan Bingjue había logrado encontrar las llaves de algunos autobuses escolares, todo era más sencillo y estaba dispuesto a esperar un par de días más. Está bien. Bai Zemin asintió naturalmente sin nada en contra de lo que dijo. Sin embargo, será mejor que recuerdes las reglas que impusimos al grupo o tendrás que sacar parte de tus raciones. Sin esperar respuesta, Bai Zemin se dio la vuelta y caminó hacia la salida del edificio para unirse al resto de los sobrevivientes. Me ignoró por completo. Chen no sabía si reír o llorar mientras miraba la espalda de Bai Zemin desapareciendo al final del pasillo. Para bien o para mal, también soy uno de los principales luchadores, ¿no? ¿Por qué solo le dijiste eso a Bingjue? Gao Min, Lina y Fan Wu lo miraron de manera extraña. ¿No es eso obvio? Wu Yijun se rió suavemente y mientras miraba el corredor ahora vacío dijo lentamente. Es porque sabe que si Bingjue está de acuerdo con algo, tú también lo estarás. Fácil, ¿no? Tos. Tos. Chen se sonrojó levemente y miró a Wu Yijun con una sonrisa amarga como si le dijera por qué lo dijo de esa manera. Deja de jugar y vámonos de aquí. Shangwan Bingjue suspiró sintiéndose cansado antes de caminar hacia la salida también. Realmente necesitaba una buena noche de descanso o podría terminar colapsando por agotamiento mental. El grupo de sobrevivientes rescatados de la tiranía de Qiaolong, así como las alumnas que fueron rescatadas del dormitorio femenino pronto comenzaron a moverse bajo el liderazgo de Bai Zemin, Shangwan Bingjue, Chen He, Lian Peng, Fu Xuefen, Kai Jinye y Zhongde. En cuanto a Kamlan, debido a que solo poseía una habilidad de curación, en este momento no podía hacer mucho en combate, por lo que Bai Zemin la mantuvo a su lado. Debido a que solo había unas pocas personas para proteger a tantas, el grupo no tuvo más remedio que moverse lentamente mientras Chen y Fu Xuefen avanzaban para eliminar a los zombies rezagados que pudieran haberse colado. Aunque ya habían despejado el área, no cabía la posibilidad de que aparecieran nuevos infectados en los alrededores. Antes de trasladarse al gimnasio, el grupo de más de 300 supervivientes se detuvo en el mismo restaurante que antes y lo vació por completo. Con más de 300 personas en movimiento, era natural aprovechar la oportunidad para reunir la mayor cantidad de alimentos posible. Incluso los alimentos perecederos fueron llevados por los sobrevivientes ya que con el aumento de la población los alimentos que caducaban más rápido que el resto podían durar al menos 2 o 3 días aún sin las debidas condiciones de cuidado. Lian Peng y Zhongde incluso llevaron 2 enormes congeladores sobre sus hombros para almacenar más comida y hacer que dure más. Debido a esto, la velocidad ya lenta del grupo se redujo aún más, ya que Zhongde necesitaba descansar durante 20 minutos después de que su habilidad Power Boost entrara en tiempo de recuperación. Después de todo, sin esta habilidad, la fuerza de Zhongde era insuficiente. Incluso Lian Peng necesitaba detenerse para descansar de vez en cuando y otros estudiantes masculinos en grupos de 4 o 5 llenaban lentamente los congeladores. Cuando llegaron de nuevo al gimnasio había mucho trabajo por hacer, así que aunque el sol estaba a punto de ponerse, se llevó a cabo una conferencia para discutir cosas importantes. No podemos seguir así. Bai Zemin frunció el ceño y miró a las personas frente a él mientras se apoyaba contra la pared. ¿Qué quieres decir? Jia Hao preguntó con algo de confusión en su voz. Lo que quiere decir es que tenemos que mudarnos de este lugar. Wu Yujin intervino, aunque técnicamente no tenía ningún tipo de poder, era inteligente y Shangwan Bingjue la respaldó para que nadie dijera nada al respecto. Bai Zemin no la miró y asintió mientras miraba hacia afuera. Así es. Actualmente somos más de 500 personas aquí, pero ni siquiera tenemos camas para dormir y solo las chicas pudieron conseguir ropa para cambiarse después de que limpiamos el dormitorio de mujeres, pero los hombres no tenemos nada aún. No es solo eso. Chen agregó. La iluminación en el lugar está mal distribuida y el ambiente en general es sombrío.
Me temo que si nos quedamos aquí demasiado tiempo, los demás comenzarán a enfermarse mentalmente debido a todo el estrés acumulado. El pequeño grupo de personas permaneció en silencio hasta que sonó la voz de Shangwan Bingjue. Decidido entonces. Miró a Bai Zemin y dijo con voz firme. En 2 días, comenzaremos a movernos lentamente hacia el sur. En el proceso, despejaremos los edificios circundantes y moveremos algunos colchones del dormitorio femenino y masculino para poder dormir. Nadie se opuso a la idea y todos asintieron para expresar su consentimiento al respecto. Bai Zemin también asintió ya que este movimiento correspondía a lo que había planeado hacer, por lo que era más de lo que podía esperar. Después de que se planificaron algunas cosas, la pequeña conferencia terminó y todos se fueron, dejando a Bai Zemin solo en la habitación con poca luz. Bueno, no tan solo. Lilith, ven, mira esto. Su voz era baja pero emocionada como la de un niño pequeño y su expresión casual e indiferente no se veía por ninguna parte. Se sentó en una mesa junto a la ventana mientras saludaba a la hermosa mujer que había estado observando en silencio la situación en todo momento. Ella se acercó con una sonrisa genuina ya que era algo nuevo para ella verlo actuar tan emocionado y se sentó a su lado, trayendo un encantador aroma a rosas junto con el movimiento de su cabello negro azabache. Déjame ver, niño bonito. Ella se rió entre dientes y le tendió la mano para indicarle que la tomara. Extendió su mano derecha y tomó la mano de Lilith. Esta era la primera vez que tocaba su piel directamente por su propia voluntad ya que las 2 únicas veces anteriores estaban más allá de su poder de decisión. Una vez se había desmayado y hoy ella había saltado sobre él. Ahora, Bai Zemin estaba asombrada de lo suave que era su piel. Incluso la seda más fina y cara del mundo probablemente no podría compararse con la textura impecable de su mano. Sin embargo, Bai Zemin no se detuvo demasiado en eso y cerró los ojos mientras se concentraba en sus propios registros adquiridos hasta el momento. El Soul Power absorbido de cada zombie, de cada perro mutado, del único gato mutado que mató, del Blazing Beetle, todos los registros de Soul Power que había adquirido destellaron en su retina hasta que finalmente alcanzó su objetivo y se detuvo. Aquí lo tienes. Bai Zemin no pudo evitar señalar y podría haberse frotado las manos si no fuera por el hecho de que estaba sosteniendo una de las manos de Lilith con su mano derecha. Has adquirido el poder del alma del zombie antimágico de primer orden nivel 33. Agilidad más 50, resistencia más 47, salud más 32, maná más 24, fuerza más 11. Has subido de nivel y alcanzado el nivel 22. Recibes 2 puntos de estado para distribuir libremente. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel y alcanzado el nivel 25. Recibes 2 puntos de estado para distribuir libremente. No puedes alcanzar el nivel 26 antes de obtener tu primer trabajo y evolucionar a primera orden. Todo el Soul Power adquirido durante el proceso de evolución se registrará y calculará una vez que se haya adquirido con éxito la primera clase. Todo el poder del alma absorbido ha sido calculado. Puede elegir uno de los siguientes trabajos. 1. Espadachín. 2. Mago. 3. Asesino. 4. Mecánico. 5. Herrero. 6. Guerrero marcial. 7. Berserker de sangre. De alguna manera, en la retina de Bai Zemin, se podían ver muchos mensajes y entre ellos había uno extraño que mostraba muchos nombres como los que aparecerían en los juegos de rol. Estos eran mensajes que había recibido después de absorber el Soul Power del zombie de piel azul y fue precisamente porque estaba prestando atención a estos mensajes que después de derrotar al zombie se había quedado en silencio sin prestar atención a Shangwan Bingjue o Chenei prácticamente se había olvidado sobre los tesoros por un momento. Finalmente había alcanzado el nivel necesario para tomar la prueba necesaria para obtener un trabajo y cuando lo pasara, finalmente se convertiría en una existencia de primera orden. Según Lilith, solo aquellos que logran ingresar a la primera orden pueden considerarse personas que comenzaron a evolucionar y Bai Zemin estuvo cerca de dar ese primer gran paso. 7 trabajos solo para avanzar a la primera orden. Los hermosos ojos color sangre de Lilith se abrieron un poco y una pizca de sorpresa brilló dentro de ellos mientras murmuraba por lo bajo. ¿Eso es raro? Bai Zemin la miró confundido. Lilith lo miró en silencio antes de suspirar. Fue un suspiro muy complejo antes de que una sonrisa apareciera en su rostro y dijera en voz baja. Es raro, normalmente las personas tienen 3 opciones o 4 como máximo, pero tú, no solo tienes 7 opciones sino también hay un trabajo especial y un trabajo único entre esas 7 opciones. Bai Zemin la miró por un momento y luego expresó sus pensamientos.
Solo en base a lo que acabas de decir, un trabajo especial es algo que es, al menos, más raro que un trabajo normal, en cuanto a un trabajo único. Al ver que Bai Zenin permaneció en silencio y la miró, Lilith asintió para confirmar sus pensamientos y dijo lentamente. Es tal como piensas. Veo. Bai Zenin guardó silencio mientras miraba los mensajes en su retina. Un trabajo único. En otras palabras, una especialidad, una clase que solo podía pertenecer a una sola existencia y no podía haber una segunda mientras existiera la primera. Un tipo que solo apareció cuando el Soul Power absorbido y las experiencias de la propia alma se unieron para formar una trayectoria, un camino que nunca había sido recorrido. Entonces, ¿qué me recomienda? Bai Zenin ya había tomado una decisión, pero solo quería asegurarse, así que le preguntó a Lilith. Jeje, ella se rió entre dientes, aparentemente feliz por él, y comenzó a analizar lentamente, espadachín definitivamente te dará algo de dominio con la espada y tus ataques con espada se volverán más letales. No hay duda de que este trabajo apareció debido al hecho de que tu primera y única arma hasta ahora ha sido una espada. Mago, sin duda obtendrás un aumento en el daño de tus habilidades mágicas y es probable que el tiempo de reutilización de las habilidades se reduzca ligeramente. Asesino. Lo más probable es que esta habilidad te dé un tipo de sigilo similar a la habilidad de ese humano llamado Fu Shuefen y tu existencia será más difícil de notar para los demás. Esta clase probablemente apareció debido a la existencia de tu habilidad de soldado de las fuerzas especiales y tu experiencia en el combate mortal. Mecánico. Siempre que tenga las herramientas necesarias y el tiempo para estudiar el vehículo, es probable que pueda reparar cualquier medio de transporte en este mundo. En cuanto a cómo surgió esta clase, probablemente se deba a su trabajo antes de la llegada del Soul Record a este mundo. Herrero, esta es una clase especial y probablemente también viene de tu trabajo anterior. Los herreros son bastante raros, más de lo que crees, ya que generalmente no muchas personas pueden elegir esta clase a menos que tengan suerte. Como herrero, puedes forjar diferentes armas usando materiales de monstruos derrotados, por supuesto, todavía puedes forjar, pero las estadísticas serán menos sorprendentes. Guerrero marcial. Es una clase bastante común si me preguntas. La mayoría de las existencias tienen esta clase para elegir. Por último, Blood Berserker. Lilith hizo una pausa y miró profundamente a Bai Zenin antes de continuar. Esta es la primera vez que escucho de un trabajo con este nombre. Berserker es un trabajo bastante raro en sí mismo, pero existe, un trabajo único también, y la persona que eligió esa clase ahora es un poderoso guerrero de otro mundo y su fuerza ya alcanzó la cuarta orden en solo 600 años, puede sonar como mucho tiempo para ti, pero es menos de lo que piensas. 600 años, Bai Zenin no pudo evitar maravillarse y preguntar. ¿600 años? 6 siglos, ¿podemos realmente vivir tanto tiempo? Puedes vivir mucho más tiempo que eso. Lilith lo miró con una expresión seria y dijo con confianza. Al ritmo que te estás desarrollando, mientras no mueras y no vuelvas a alinear tus pasos para disfrutar de los placeres carnales, llegará un momento en que puedas alcanzar el reino de las existencias superiores. Para entonces, la edad y los años dejarán de importar ya que tu cuerpo siempre estará en su mejor momento. Los ojos de Bai Zenin parecieron encenderse con una llama ardiente como un incendio forestal incontrolable y el deseo en su corazón estalló por completo cuando escuchó las palabras de Lilith. Vida eterna y eterna juventud. Qué bellas y qué aterradoras sonaban juntas esas dos palabras. La vida eterna puede ser una bendición pero al mismo tiempo una maldición según el punto de vista desde el que se la mire. Vivir para siempre pero ver morir a tus seres queridos, desde tus padres hasta tus hijos a lo largo de los años. Una y otra y otra y otra vez, esto era algo que Bai Zenin no podía tolerar. ¿Una vida eterna de soledad? No, gracias. Bai Zenin no estaba interesado. Por lo tanto, necesitaba que su familia estuviera bien o era poco probable que pudiera volver a caminar con voluntad y determinación. Definitivamente me volveré más fuerte, mucho, 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 mucho más fuerte. El alma de Bai Zenin pareció gritar esas palabras mientras respiraba profundamente para calmarse. Todavía era demasiado pronto para pensar en esas cosas. Por ahora, mejor concentrarse en elegir su trabajo y ver qué tipo de prueba le esperaba. Después de respirar hondo y calmar sus emociones que parecían querer salirse de control, Bai Zenin volvió a mirar directamente a los ojos de Lilith y asintió. Continúe, por favor. Bien. Lilith sonrió levemente, aparentemente satisfecha con su actitud, y continuó.
Como te decía antes, el trabajo de Berserker es muy fuerte y el impulso de poder que obtuvo un humano así le permitió convertirse en una existencia para lo que se llama una potencia mundial desde entonces. Al llegar a la cuarta orden, incluso la existencia más débil posee el poder de proteger a una raza o devastarla. Bai Zemin no sabía qué decir sobre esto, así que simplemente continuó escuchando. ¿Poseer el poder de aniquilar a toda una raza? Algo así era demasiado difícil de imaginar para el actual Bai Zemin. Incluso las bombas nucleares, que eran el arma más poderosa de la humanidad, no tenían la capacidad de acabar con una raza entera. Algo de tal magnitud era demasiado lejano para él actual. Sin embargo, obtuviste un trabajo llamado Blood Berserker, por lo que sin duda es más poderoso que el de esa otra existencia inferior, o al menos lo será a medida que progrese, ya que tu trabajo incluso tiene una palabra distintiva. Lilith miró a Bai Zemin con una expresión seria, la más seria que había visto hasta ahora, y advirtió. Si lo que deseas es poder y un camino que probablemente te lleve a un destino mejor, entonces sabes qué elegir. Sin embargo, ten mucho cuidado. ¿Cuidado? ¿Cuidado de qué? Preguntó confundido pero alerta. Si no me equivoco, este trabajo apareció como consecuencia de tu forma de usar tu habilidad de manipulación de sangre. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Parecía que estabas a punto de crear una nueva habilidad durante tu batalla contra ese zombie de la primera orden. Lilith frunció el ceño ligeramente y, al verlo asentir, continuó. Es probable que este trabajo único sea la respuesta a lo que te estabas perdiendo. Probablemente obtendrás una poderosa habilidad activa, pero al mismo tiempo, tendrás que pagar el precio por ello. También es probable que tengas que enfrentar una prueba extremadamente dura para avanzar. Bai Zemin cerró los ojos y se detuvo para pensar detenidamente. Sería una mentira decir que no sintió ni una pizca de preocupación, después de todo, solo era un humano y hasta hace 6 días no era más que un estudiante común que trabajaba medio tiempo para pagar su día a día. Vida de día. Sin embargo, era solo eso, un poco de preocupación. Bai Zemin volvió a abrir los ojos y sonrió levemente cuando dijo. Han pasado 6 días desde que el mundo cambió y la sociedad se derrumbó. En esos 6 días me enfrenté a miles de criaturas peligrosas, tuve 3 batallas en las que casi pierdo la vida. En uno de ellos gané con relativa facilidad, en el segundo quedé gravemente herido, y en el tercero cada segundo que pasaba blandiendo mi espada era lo mismo que estar un segundo más cerca de ser infectado o decapitado. Si fuera antes de todo esto, tal vez, solo tal vez, me preocuparía por las dificultades o pérdidas personales. Pero en este punto, ¿qué diferencia hay? Además, había algo más que Bai Zemin no dijo en voz alta. Si no eligió un buen trabajo, ¿cómo podría pagarle a Lilith en el futuro por todo lo que había hecho por él hasta ahora? Y si, debido a su cautela, llegara a un punto de quiebre en el que ya no tuviera la capacidad de cuidar la seguridad de sus seres queridos, Bai Zemin se arrepentiría por el resto de su vida si tal cosa sucediera. Dado que elegir la clase Blood Berserker era equivalente a caminar por un camino desconocido, seguramente estaría lleno de espinas. Sin embargo, ese camino lleno de espinas probablemente lo llevaría a un destino mejor que si eligiera un camino que alguien más había recorrido antes. ¿La ventaja? Lilith lo había dicho antes. Un trabajo único y con una palabra distintiva definitivamente sería más fuerte que uno normal. Sin embargo, también hubo desventajas, por ejemplo. Nadie sabía lo que le esperaba hasta que llegaste allí. Aún, has elegido Blood Berserker como tu trabajo de primera orden. Los Berserkers son las existencias que luchan hasta el final en cada batalla sin retroceder y sin miedo ante la muerte. El camino del Blood Berserker es un camino que debe recorrer quien desea convertirse en el dios de la guerra, un camino donde la derrota no está permitida. Este es un trabajo que solo se te ha dado a ti, que nunca te has retirado de la batalla y que nunca has sido derrotado después de enfrentarte a enemigos mucho más fuertes que tú. Para avanzar a primera orden y demostrar que cumples con los requisitos necesarios para convertirte en un Blood Berserker, debes cumplir con los siguientes requisitos. Mata enemigos no clasificados usando manipulación de sangre con un solo ataque. 0-100. Mata al enemigo de la primera orden usando manipulación de sangre en ti mismo. 0-2. Mata al enemigo de la primera orden con un solo ataque usando Blood Manipulation en ti mismo. 0-1. ¿Qué? Bai Zemin no pudo evitar exclamar cuando su rostro se puso tan pálido como una sábana. El primer requisito era algo que pudiera aceptar y cumplir con facilidad. El segundo requisito era, naturalmente, más difícil que el primero, pero el actual Bai Zemin confiaba en poder cumplirlo.
Después de todo, ya no era el mismo Bai Zenin que apenas podía derrotar al escarabajo Blazing de la Primera Orden. El actual era 2 o 3 veces más poderoso que el de entonces, ya que había absorbido grandes cantidades de Soul Power más puro que el suyo. Sin embargo, el tercer requisito era simplemente una locura. Loco por decirlo menos. ¿Matar a un enemigo de la Primera Orden en un solo ataque? Incluso la irracionalidad debería tener límites. ¿Qué sentido tenía pedirle a alguien cuyo nivel era 25 y ni siquiera había avanzado a la Primera Orden que matara una existencia de la Primera Orden con un solo ataque? Para matar instantáneamente una existencia que oficialmente había comenzado a evolucionar. Contra el escarabajo Blazing de la Primera Orden, Bai Zenin casi muere y contra el zombie antimagia de la Primera Orden, logró ganar después de una dura batalla, e incluso entonces recibió algo de ayuda. Pero ahora necesitaba matar a una de esas existencias al instante. Lilith también se sorprendió y no pudo evitar contener la respiración. Incluso ella, que tenía una buena cantidad de experiencia en la vida, nunca había visto algo similar. Saltarse niveles para derrotar y matar existencias de una orden superior era raro y probablemente solo menos del 1% de todas las criaturas del universo podrían realizar tal hazaña, ya que la diferencia entre las órdenes era como una grieta natural. Sin embargo, matar una existencia de la Primera Orden de un solo golpe. Incluso las existencias de la Primera Orden no tenían muchas posibilidades de matar instantáneamente a otra existencia de la Primera Orden, pero Bai Zenin, que todavía era una persona sin rango, tenía que completar ese requisito o, de lo contrario, ya no podría avanzar de nivel. Todo el Soul Power recibido por él se almacenaría en los registros del Soul Record y, a menos que lograra cumplir con los requisitos de evolución, tampoco podría adquirir estadísticas al derrotar a otras criaturas, por lo que se estancaría sin poder volverse más fuerte. En resumen, el riesgo y la pérdida eran inconmensurables. Tanto Bai Zenin como Lilith permanecieron en absoluto silencio mientras continuaban mirando el mensaje verde que destellaba en su retina, era casi como si estuvieran esperando que el mensaje cambiara como lo haría un mensaje promocional en la carretera. Lástima, la realidad era lo que tenían delante y no se podía cambiar. Hola, señorita existencia superior. Bai Zenin no pudo evitar mirar a Lilith y preguntar con el ceño fruncido. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo es posible que me den una misión loca como esa? Pedirle a una existencia sin rango que derrote y mate a una criatura de primera orden ya era lo suficientemente loco, pero este era otro nivel. Lilith respiró hondo, haciendo que sus ya prominentes senos se hincharan aún más como si quisieran liberarse del fino trozo de tela sedosa que cruelmente los contenía. Sin embargo, Bai Zenin, que era la única persona capaz de presenciar tal espectáculo, no estaba de humor para tal cosa. Esta es la primera vez en toda mi vida que veo algo así. Respondió honestamente y miró a Bai Zenin con total sinceridad cuando dijo: olvídate de ver algo así, nunca he oído hablar de alguien que haya tenido que enfrentar un desafío tan cruel en su primer ascenso laboral. Ja, lo sabía. Bai Zenin se rió abatido y sus hombros se hundieron ligeramente mientras apoyaba la cabeza contra la pared, suspirando de agotamiento. Ahora que no podía absorber más Soul Power o subir de nivel, solo podía lograr de alguna manera tratar de cumplir con esos absurdos requisitos de evolución o, de lo contrario, solo la muerte lo esperaría cuando su nivel y orden cayeran detrás de las criaturas evolucionadas y los humanos. ¿Te arrepientes de haber elegido esa clase? Preguntó mientras lo miraba fijamente y al mismo tiempo apretaba suavemente su mano, que aún se aferraba a la de ella sin soltarla. Bai Zenin ni siquiera dudó y sacudió la cabeza. No me arrepiento. Es solo que, no esperaba algo así. Al final sonrió amargamente. ¿Arrepentirse? No se arrepintió en absoluto, ya que sabía que este era el mejor camino posible para elegir. Pero la dificultad era simplemente abismal y eso era lo que le estaba dando dolor de cabeza. Déjame decirte algo que tal vez aligerará tu espíritu. Lilith giró suavemente su rostro con la palma de su mano para mirarla, provocando que sus ojos temblaran levemente antes de volver a la normalidad. Estaba maldiciendo internamente a esta mujer seductoramente hermosa y por su habilidad inútil. ¿Cómo fue más difícil para el sexo opuesto afectar su corazón? Apenas podía controlarse de sonrojarse como un adolescente. Poco sabía Bai Zenin lo increíble que era mantener la calma cuando ella tocaba su cuerpo directamente y lo raro que era que una existencia mantuviera la cordura después de oler el aroma de rosas de su cuerpo, así como lo difícil que era no perderse. En el fondo de sus ojos rojos. Peor aún, todo esto era aún más difícil para el sexo masculino.
Es cierto que la prueba que te impuso Soul Record para avanzar a primera orden es dura, probablemente la más dura en toda la historia del universo. Lilith entrecerró los ojos y una pequeña, casi imperceptible sonrisa apareció en la comisura de sus hermosos labios mientras decía lentamente. Sin embargo, Bai Zemin, ¿no crees que se te impuso un desafío tan alto porque la recompensa que obtendrás? ¿Vale la pena? Los ojos de Bai Zemin se iluminaron levemente al escuchar sus palabras, de hecho, la prueba fue difícil hasta el punto en que podría considerarse imposible. Pero la cantidad de energía obtenida no sería equivalente a esa dificultad. Incluso en los juegos de rol o en la vida real era así. Los trabajos mejor pagados eran a menudo los que tenían más responsabilidades. Un piloto de avión ganaba mucho dinero, pero en sus manos estaba la vida de cientos de personas. Un anestesista ganaba mucho dinero, pero tenía que estudiar durante decenas de años y una pequeña sobredosis bastaba para matar a un paciente e ir a prisión durante muchos años. Una persona tenía que estar dispuesta a arriesgarse si quería ganar o, de lo contrario, podría ser alguien normal sin derecho a quejarse. Seguir. Él asintió. Además, déjame contarte un secreto. Lilith se acercó a él, haciéndole pensar por un momento que iba a besarlo. Sin embargo, se movió más allá de su rostro y se detuvo junto a su oído, susurrando suavemente. Por lo que he oído y por lo que he aprendido a lo largo de los años, incluso el Dios de la Biblia no tuvo que enfrentarse a semejante situación. Prueba extrema al comienzo de la evolución, ¿sabes lo que esto significa? Su cálido aliento acarició su oído y pudo sentir el dulce aroma de sus labios, sin embargo, el cerebro de Bai Zemin no podía deleitarse con nada de esto ya que actualmente estaba procesando lo que Lilith le acababa de decir. ¿Quién era el Dios de la Biblia? Si bien era cierto que había varias religiones en el mundo y se rendía culto a muchos dioses diferentes, el cristianismo era la religión más popular entre los seres humanos. El Dios de la Biblia era una existencia divina, adorado por cientos de millones, si no miles de millones de personas. Sin embargo, incluso el Dios de la Biblia no había recibido una prueba tan extrema en sus primeros pasos para convertirse en una divinidad respetada y adorada por innumerables personas y probablemente fue adorada y respetada en innumerables otros mundos. ¿Qué significa esto? Significaba que Bai Zemin tenía el potencial para superarlo. Lo que Soul Record le estaba diciendo al imponerle una prueba tan dura y cruel era básicamente que para alcanzar un nivel en el que sería incomparable y sin modelo, Bai Zemin necesitaba demostrar que era digno de tal cosa. Bai Zemin respiró hondo y tuvo que permanecer en silencio durante más de un minuto completo para calmar su agitado corazón. Después de todo, ¿quién no querría poder? Potencia suficiente para estar en la cima absoluta y dominar innumerables razas, gobernar y hacer cumplir su voz. Lilith, seguro que sabes cómo levantar el ánimo de las personas. Sacudió la cabeza y la miró, sorprendido de darse cuenta de lo cerca que estaba su rostro y lo perfecta que era desde esa distancia. ¿Qué tal si me das una recompensa? Ella lo miró con ojos inocentes y parpadeó varias veces. Inconscientemente miró sus labios, pero algo dentro de él le dijo que si cedía aquí, probablemente lo lamentaría mucho más tarde en el futuro. TSK, quítate de encima, mujer pervertida. Se apartó lentamente y chasqueó la lengua. ¿Eh? Lilith parpadeó y sus ojos tenían un brillo extraño en ellos. Después de un momento de silencio, miró la entrepierna de Bai Zemin y murmuró, teniendo en cuenta lo grande que es ese bulto ahí abajo, no parece haber ningún problema con tu virilidad, ¿podría ser que el encanto se está desvaneciendo? Bai Zemin no pudo evitar seguir su mirada y cuando notó la pequeña tienda de campaña entre sus pantalones, se sonrojó levemente. Lo juro, algún día haré que te arrepientas de haberme molestado, apretó los dientes y habló en voz baja mientras la miraba como si fuera su peor enemiga. Lilith frunció los labios y dijo con cierta expectación seductora. Entonces, no me hagas esperar demasiado. No puedo esperar a que me hagas arrepentirme. ¿Matar una existencia de la primera orden con un solo ataque? Déjamelo a mí. Bai Zemin sintió que su sangre hervía hasta el borde mientras pensaba esto. Ahora veamos qué es esto. Después de calmarse, Bai Zemin sacó el orbe amarillo del bolsillo de su abrigo y lo miró con un toque de alegría, casi me olvido de ti, bebé. ¿Por qué siento que te guste ese orbe más que a mí? Lilith no supo si reír o llorar al ver la calidez en sus ojos mientras miraba el orbe del tesoro. Solo espera y verás lo que es bueno para ti. Bai Zemin simplemente resopló antes de aplastar con fuerza el orbe en sus manos. ¿Cómo no iba a estar emocionado? Este era un tesoro de grado mágico después de todo. Destello.
Después de un destello de luz amarillo intenso, apareció un nuevo objeto en la mesa frente a Bai Zemin. El objeto era en realidad un anillo de color bronce con muchos grabados de aspecto extraño y, a primera vista, no parecía ser nada especial. Otro anillo. Bai Zemin se sorprendió un poco antes de agarrar con curiosidad el objeto. Anillo de rechazo, tesoro de grado mágico. Posee el poder de rechazar elementos formados por materia en estado sólido. Cuando está equipado, aumenta automáticamente Magic más 15 y Mana más 15. Durante 5 minutos todos los días, puede usar la habilidad activa Trayectoria Inversa. Trayectoria Inversa. Crea una barrera que bloquea, repele y devuelve cualquier objeto disparado hacia el lanzador, independientemente de la distancia. El poder de la barrera depende del poder mágico del usuario y del objeto bloqueado. Tiene un tiempo de enfriamiento de 12 horas. Oh. Bai Zemin levantó una ceja algo desconcertado. El elemento en sí era bueno, ya que no solo otorgaba un total de 30 puntos de estadísticas, sino que también tenía una habilidad adjunta, pero la habilidad era un poco extraña, por lo que Bai Zemin no tenía forma de saber qué tan fuerte era hasta que lo probó. Bueno, será mejor que vayamos a comer algo. Cuando este pensamiento pasó por su mente no pudo evitar detenerse a mirar a Lilith, pero cuando estaba a punto de preguntarle si no necesitaba comer de repente se sintió un poco estúpido por lo que decidió irse en silencio. Era una existencia demasiado lejana, ¿cómo podría necesitar comer? Ni siquiera la había visto sentir sed durante estos 6 días juntos. Se había instalado una especie de cocina temporal en un rincón de la cancha de baloncesto. Se estaba hirviendo a fuego lento una olla enorme mientras un grupo de alumnas y algunos alumnos formaban un grupo para lavar y picar verduras, cortar carne, cocinar arroz y colocar tazones para cada persona después de hacer un recuento. Cuando Bai Zemin salió de la cafetería, algunas personas comenzaron a susurrar en voz baja mientras lo miraban con un toque de miedo y cautela. Sin embargo, en medio de esta gente, también había muchos otros que lo miraban con gratitud y alivio. Si bien era cierto que muchos le temían después de ver cómo arrojaba sin vacilar a una persona viva a los zombies y el rumor se extendió con varias alteraciones, muchos otros agradecieron que con alguien fuerte como él y el resto aquí la vida de todos fuera un poco más segura. Además, cuando las estudiantes del dormitorio femenino fueron rescatadas, todos los demás sobrevivientes que habían sido rescatados al comienzo del apocalipsis se dieron cuenta de que, en comparación con ellos, había personas que se morían de hambre por ahí. Al ver que se estaba preparando la comida, Bai Zemin se quedó en silencio a un lado mientras pensaba en formas de volverse más fuerte y cómo podría superar el desafío que le impuso el Soul Record. Después de calmarse, se dio cuenta de que si bien la misión era difícil, no era imposible. Si fuera alguien más probablemente sería imposible, pero para él que ya había enfrentado, derrotado y asesinado a 2 criaturas de la primera orden, no era un abismo infranqueable. Todo lo que tenía que hacer era idear un plan que le permitiera matar a su enemigo con un solo ataque y dado que la misión no dio una especificación clara del método, Bai Zemin pudo pensar en formas de lograr ese objetivo. Mientras estaba pensando y sumido en sus pensamientos, un dulce aroma a jazmín se acercó a él seguido de una suave brisa. ¿Te importa si me siento aquí? Bai Zemin levantó la cabeza y miró a la persona que acababa de hablar con él. Todavía no debes saber mi nombre, ¿verdad? Mi nombre es Wu Yi-jun. Ella sonrió cortésmente y al verlo moverse a un lado para dejar espacio se sentó con gracia. Durante el día no tuve tiempo de agradecerte adecuadamente por lo de antes. Me gustaría darte las gracias. Bai Zemin levantó una ceja y no pudo evitar comentar. Creo que lo dije antes, pero si quieres agradecer a alguien, debes agradecer a Shangwan Bingjue, no a mí. Wu Yi-jun se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Si bien puede ser cierto que la idea fue de ella y usó ese favor desconocido que le debías, la realidad es que podrías haberte negado y Bingjue no podría haberte obligado. Además, es decir, gracias a la persona que limpió un nido de zombies no es algo malo, ¿verdad? Eso es lo menos que puedo hacer. Bai Zemin se encogió de hombros y no hizo más comentarios. Al ver que permaneció en silencio y no trató de entablar una conversación con ella, Wu Yi-jun no pudo evitar levantar una ceja ligeramente sorprendida. Antes del apocalipsis, todos los hombres sin importar su edad intentarían chatear con ella. Ya sea por su belleza o por su origen familiar. Ahora que se abrieron las puertas del apocalipsis, los hombres aún intentaban cortejarla incluso en estas condiciones, ya que desde que llegó a este lugar, no menos de 60 estudiantes varones se le acercaron.
Por lo tanto, Wu Yijun no pudo evitar sorprenderse un poco al darse cuenta de que el joven de la misma edad que estaba a su lado no estaba tratando de actuar interesante o misterioso para llamar su atención, pero realmente no tenía interés en su belleza ni en ningún tipo de interés. Interés lateral. ¡Qué hombre tan interesante! Ahora entiendo por qué Chene, que siempre estuvo orgulloso de sí mismo, de repente se siente tan cauteloso, jeje. Wu Yijun se rió en secreto y su impresión de él no pudo evitar mejorar un poco. Ahora que lo pienso, Bai Zemin se puso de pie de repente y sus ojos brillaron intensamente. ¿Estás bien? Wu Yijun no pudo evitar preguntar con el ceño fruncido e inconscientemente miró hacia la puerta, temeroso de que alguna criatura la derribara. No, es nada. Respondió vagamente y volvió a sentarse. Sin embargo, su boca se curvó en una sonrisa casi invisible. Tal vez, solo tal vez, si lo hago de esa manera, realmente puedo completar esta maldita misión. Bai Zemin estaba emocionado porque sus pensamientos parecían haber valido la pena. Su estado de ánimo mejoró hasta el punto en que no le importaba nada y comenzó a conversar informalmente con Wu Yijun mientras esperaba que la comida estuviera lista. Si su idea realmente era válida y funcionaba, entonces todas sus preocupaciones podrían ser ignoradas por completo. Por supuesto, primero tenía que hacer mucho trabajo y conseguir ciertas cosas necesarias para llevar a cabo su plan, pero tener un camino claro a seguir era suficiente teniendo en cuenta que hace una hora estaba desesperado. En otra esquina de la cancha de baloncesto. Chen He, Shangwan Pingyue, Gao Min, Lina y Fan Wu estaban sentados charlando tranquilamente mientras esperaban que la comida estuviera lista. Ji-hun dijo que solo iba a darle las gracias, pero aparentemente se quedó charlando, y viendo cómo está sonriendo actualmente a pesar de la situación en la que estamos, parece que se está divirtiendo. Chen He dijo casualmente mientras miraba hacia la esquina donde Bai Zemin y Wu Ji-hun estaban sentados juntos. Gao Min, Lina y Fan Wu se miraron con ojos complicados. Los tres habían escuchado los rumores sobre las acciones de Bai Zemin durante el día, pero la diferencia era que conocían la realidad de los asuntos después de que Shangwan Pingyue y Chen He les dijeran la verdad. Aún así, era difícil para ellos, que aún no habían visto la crueldad humana, entender cómo alguien podía hacer tal cosa. Por supuesto, era solo cuestión de tiempo antes de que supieran que no solo los zombies y los animales se habían convertido en criaturas salvajes. Shangwan Pingyue frunció el ceño levemente mientras miraba la escena de las dos personas conversando y un momento después suspiró. Espero que Yujin no esté jugando como lo hizo en el pasado, no creo que Bai Zemin sea una persona con quien jugar. Chen He se rió entre dientes y dijo con un toque de especulación. ¿Quién sabe, tal vez los dos terminen juntos? Si bien los antecedentes personales de Bai Zemin pueden no ser nada especial, su fuerza personal en este mundo es suficiente para ser respetado. Incluso el de Ji-hun la familia podría aceptarlo, ¿no crees? ¿Quién sabe? Shangwan Pingyue respondió sin mucho interés aparente y cerró los ojos. Mientras tanto, Chen He estaba secretamente encantado. Wu Yijun era una mujer hermosa, encantadora e inteligente. No creía que ningún hombre sano pudiera resistirse a ella tanto tiempo como ella quisiera. De esa manera, sus preocupaciones por la mujer que amaba no serían necesarias. Se sirvió la cena que consistió en arroz con verduras salteadas y un trozo de carne. Sin embargo, las diferencias, tratos, preferencias y reglas establecidas por el grupo aparecieron de inmediato. En un rincón ligeramente apartado de la cancha de baloncesto, un grupo de unos 5 amigos se había reunido y actualmente miraban la comida en sus manos con una pizca de incomodidad. ¿Por qué ellos pueden comer carne pero nosotros solo podemos comer arroz? Un estudiante se quejó mientras trituraba el arroz blanco en su tazón con sus palillos. Los tazones de comida de estas personas consistían en arroz blanco puro y nada más. Ni siquiera había un vegetal en sus tazones, y mucho menos carne preciosa y rica en nutrientes. ¿No es todo por esa estúpida regla? Otro se burló mientras se ponía el arroz blanco en la boca y masticaba sin muchas ganas. Ese tipo Bai Zemin ya lo dijo, aquellos que no están dispuestos a salir a pelear o buscar comida solo pueden conformarse con las sobras. Salir a luchar contra esos zombies. Solo una persona estúpida haría algo tan arriesgado. Otro estudiante que medía casi 6 pies de altura no pudo evitar maldecir cuando dijo, dado que hay algunos retardados que juegan a los superhéroes, entonces déjenlos en paz. ¿Quién en su sano juicio dejaría la comodidad y la conveniencia de este lugar para ir a buscarlos? Comida también. Xiaowan tiene razón. Un estudiante con gafas y ojos fríos que había permanecido en silencio señaló.
Bai Zemin está demasiado engreído. Pero es poco probable que la gente tolere este tipo de diferencia por mucho tiempo. El grupo de amigos miró a su alrededor y se dio cuenta de que efectivamente había varias personas que estaban recibiendo el mismo trato que ellos, descontentos con la diferencia en la distribución de alimentos. Este descontento solo crecía más y más con las miradas de desprecio que recibían las personas que comían arroz blanco de parte de quienes tenían verduras y un trozo de carne en sus platos. Aunque la comida ahora no era especialmente escasa y era suficiente para alimentar al grupo de más de 400 sobrevivientes durante 2 semanas si desperdiciaban y durante un mes si tenían cuidado, la regla que Bai Zemin había sugerido implementar por la fuerza aún se aplicaba. Por lo tanto, antes de distribuir los alimentos, se preguntó a cada persona si estaba dispuesta a hacer un trabajo logístico para apoyar a quienes luchaban activamente en el frente. Los que estaban dispuestos a trabajar podían comer mejor y hasta saciarse, a diferencia de los que no estaban dispuestos a abandonar la seguridad del gimnasio. Por supuesto, aquellos que lucharon podían comer la mejor comida disponible y podían comer a voluntad, así como controlar los suministros. Por ejemplo, Gao Min, Lina, Fan Uiwuy y Jun actualmente no aportaron nada especial al grupo, sin embargo, con el apoyo de Chen Eishan y Wang Bingxue, los 4 pudieron disfrutar del trato de una persona que sí funcionó. Tales diferencias en el trato, naturalmente, causaron una pequeña conmoción entre los sobrevivientes, ya que era la primera vez que sucedía algo así desde el comienzo del apocalipsis. Si no quieres comer no comas, deja de hablar en grande. Una voz femenina interrumpió al grupo de amigos quejosos. Cuando se dieron la vuelta vieron a 2 chicas mirándolos con frialdad y llevando un plato de arroz blanco en sus manos. Ustedes chicas también están comiendo arroz blanco, pero apoyan a ese tipo. El estudiante que había hablado primero los miró como si estuvieran locos. Fuimos salvados del dormitorio femenino por el hermano mayor Bai, la hermana mayor Shangwan, el hermano mayor Chen y el hermano mayor Peng. A diferencia de ti, los 2 sabemos el significado de no morder la mano que nos da de comer. La misma chica los miró con disgusto. Buen tono tienes ahí para un cobarde. El estudiante de gafas resopló y levantó la voz. La niña estaba a punto de enojarse cuando su amiga tiró de su brazo suavemente y la detuvo. La segunda niña miró al grupo de 5 y se burló con frialdad. Ustedes realmente no saben lo que es bueno. Si supieran lo aterrador que es sentir hambre durante casi una semana entera, estoy segura de que estarían gateando como perros para mendigar un plato de arroz blanco como el que estás desdeñando ahora mismo. El nombre de la primera niña era Lin Ming y el nombre de la segunda niña era Xiao Rong. Ambos eran estudiantes de primer año y en el pasado, también tenían su parte de pretendientes ya que eran bastante bonitos. Sin embargo, cuando el mundo cambió, quedaron atrapadas en el tercer piso del dormitorio femenino, y cuando pidieron ayuda a través de la ventana durante el primer día, todos aquellos hombres que juraron protegerlas huyeron como gallinas. Después de pasar hambre durante casi una semana entera y darse cuenta de que la belleza y las palabras vacías ya no eran tan importantes como las acciones y la verdadera fuerza, Lin Min y Xiao Ron habían madurado mucho hasta el punto de que, incluso como nuevos estudiantes, eran más sabios que este grupo de estudiantes varones de tercer año. La discusión lentamente comenzó a salirse de control hasta el punto en que más personas comenzaron a unirse a la refriega y las voces que antes eran un susurro ahora comenzaron a convertirse en gritos de ira y vergüenza. ¿Qué dijiste, pedazo de mierda? Dije que eres un cobarde. Es por eso que estás comiendo lo que estás comiendo mientras yo obtengo mejores cosas que tú. Te estás convirtiendo en un perro fanfarrón, pero sigues siendo un perro. Es mejor ser un perro que puede presumir en lugar de ser solo un perro. La pelea verbal se extendió de los 2 estudiantes de primer año y el grupo de 5 amigos a los alrededores y se estaba saliendo cada vez más de control. Los que comían lo mejor comenzaron a mostrar su superioridad sobre los que comían lo peor y los que comían lo peor comenzaron a burlarse de los que comían lo mejor. Desde que el mundo había cambiado hacía 6 días, todas estas personas habían estado encerradas prácticamente sin ver la luz del sol excepto los rayos que pasaban por las pequeñas ventanas con rejas de metal. El encierro, junto con el rugido distante ocasional de algunas bestias mutadas y el miedo de saber que la muerte acechaba constantemente sobre sus cabezas, había provocado que todas estas personas que ni siquiera tenían un lugar cómodo para dormir acumularan cantidades masivas de estrés hasta el punto donde bastaba una pequeña gota para que el vaso se desbordara. Ahora que finalmente se había encendido una pequeña llamarada de conflicto, todos comenzaron a discutir sobre asuntos insignificantes en un intento de liberar toda la frustración reprimida y sacudirse el miedo que pesaba sobre sus hombros.
Bai Zemin observó todo en silencio desde su lugar y continuó cenando como si no estuviera preocupado por nada de lo que estaba sucediendo. Wei Jun levantó una ceja ante la repentina perturbación y miró a Bai Zemin antes de preguntar cuidadosamente. ¿No los detendrás? No hay necesidad. Sacudió la cabeza antes de señalar hacia adelante y dijo a la ligera. El príncipe encantador y la bella princesa lo harán de todos modos. ¿El príncipe encantador y la bella princesa? Wei Jun siguió la mirada de Bai Zemin y finalmente entendió de qué estaba hablando. Tú, eres bastante gracioso, jejeje. No pudo evitar negar con la cabeza y reír al ver a Shangwan Bingshui Chene caminando hacia el centro del conflicto. Bai Zemin inconscientemente detuvo sus movimientos de comer y miró a la mujer sentada a su lado por el rabillo del ojo. ¿Divertido? Él es. Eso es algo nuevo. Bai Zemin negó con la cabeza y continuó cenando mientras miraba hacia adelante. Shangwan Bingshui tenía el ceño fruncido, mientras que Chene parecía algo preocupado por lo que estaba sucediendo. Ambos procedían de familias numerosas por lo que sabían muy bien que en tiempos de crisis, las disputas internas eran el principio del fin. Si en este punto no podían permanecer juntos, era poco probable que la humanidad pudiera superar este desafío, ya que no solo serían atacados desde el exterior sino que también colapsarían desde el interior. El escándalo había llegado a un punto en el que las voces entremezcladas hacían imposible entender lo que decían los demás y nadie notó que el dúo se acercaba tampoco. Todos. Cállanse de una vez por todas. Una voz profunda tronó como un relámpago en medio de la noche y las voces que antes parecían demasiado fuertes fueron aplastadas como si nada. Los tímpanos de las personas más cercanas al grito comenzaron a doler y como resultado pudieron sentir un leve silbido. La persona que había gritado era, por supuesto, Chene. Como alguien cuyo nivel era considerablemente alto y había estado en constante evolución y lucha, todo su cuerpo en general era al menos 5 o 6 veces más poderoso que el de una persona normal. Ese son Chene y Shangwan Bingshui, creo que nos pasamos un poco de la raya, al ver la expresión oscura en el rostro generalmente amable de Chene y la expresión aún más fría de lo habitual en el rostro de Shangwan Bingshui, algunas personas no pudieron evitar asustarse después de darse cuenta de lo que acababan de hacer. Al ver que todos estaban en silencio, Chene se abrió paso entre la multitud de sobrevivientes con una expresión hosca y dijo en voz alta. Todos ustedes son idiotas. ¿No se dan cuenta de que toda esta conmoción causada por ustedes podría atraer poderosas criaturas del área circundante? Ni siquiera hemos despejado todos los alrededores y solo el área norte de este lugar es relativamente segura. Como solo se habían trasladado a la farmacia y al restaurante en busca de suministros, solo las inmediaciones de esos dos lugares se consideraban seguras. Sin embargo, el sur, oeste y este del gimnasio todavía estaban rodeados de todo tipo de criaturas y decenas de miles e incluso cientos de miles de zombies. Chene ya había sido testigo con sus propios ojos de lo aterradora que era la existencia de la Primera Orden y sabía que si aparecían dos o más de esas criaturas, la mayoría, si no todos, los sobrevivientes en este lugar serían masacrados sin poder defenderse. Todos bajaron la cabeza con miedo sin atreverse a protestar. Aunque muchos podrían volverse salvajes y estar en desacuerdo, ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. ¿Alguien quiere explicarme qué pasó aquí? Shangwan Bingshui finalmente hizo la pregunta central del asunto mientras miraba las caras de las personas una por una esperando una respuesta. Hermana mayor Bin, todo comenzó por esta persona desagradecida. Xiao Ron dio un paso adelante y señaló al primer estudiante que se quejó. Lin Ming también dio un paso adelante y apoyó a su amiga. Así es, esta persona y sus amigos son desagradecidos. No solo hablan a espaldas de los demás como cobardes, sino que tampoco saben cómo apreciar la amabilidad que se les brinda desinteresadamente. Tú. El estudiante puntiagudo palideció y el grupo de amigos a su lado miró a las dos chicas con los ojos inyectados en sangre como si quisieran comer su carne. ¿Es eso cierto? Chen preguntó con el ceño fruncido y miró al grupo de 5 con severidad. Será mejor que digas la verdad. Actualmente tenemos demasiados problemas externos para tolerar problemas internos también. Dime cómo te llamas y explica cómo todo este alboroto sucedió para que podamos tratar de encontrar una solución. El joven apretó los dientes y miró a Bai Zemin, que todavía mantenía la cabeza gacha y comía con una hermosa mujer a su lado. Finalmente, reuniendo su coraje, el joven miró a Chen Shangwan Bingshui y dijo con voz directa. Mi nombre es Pei Fen, un estudiante de tercer año en el departamento de economía, la razón de toda esta conmoción es por la regla que puso antes.
Shang Wan Pingxue suspiró internamente e incluso sin que Pei Fen dijera más, ya sabía cuál era el núcleo de todo este problema. Ella lo miró y dijo con indiferencia. ¿Estás hablando de la regla ideada por Bai Zemin en la que los suministros se distribuyen en función de la contribución? Pei Fen parecía haberse calmado después del miedo inicial y asintió sin dudarlo. Miró a todos los presentes y dijo en voz alta. Así es. Esa regla sin sentido. Estoy seguro de que todos aquí están secretamente molestos por todo el asunto. Quiero decir, vamos. ¿Quién en su sano juicio estaría dispuesto a ir allí donde un mosquito mutado podría aparecer de repente y secarnos hasta la muerte? Incluso aquellos que aceptaron salir por el simple hecho de comer hasta saciarse seguramente están de acuerdo conmigo, pero aceptaron hacerlo por obligación. Algunas personas bajaron la cabeza y otras comenzaron a susurrar entre sí después de escuchar las palabras de Pei Wan. Nadie podía negar que las palabras que acababa de decir eran ciertas hasta cierto punto. Después de todo, ¿quién estaba realmente dispuesto a arriesgar su vida a menos que fuera extremadamente necesario hacerlo? De hecho, la mayoría de los estudiantes que habían muerto hasta el momento habían muerto porque no se habían atrevido a luchar incluso cuando los zombies los habían acorralado y los habían dejado sin salida. Incluso entre las personas que habían accedido a salir a hacer labores logísticas, había algunos que solo lo hacían para saciarse y no por alguna otra razón especial. Si tuvieran que elegir, naturalmente preferirían quedarse en el lugar más seguro posible. Eso era todo lo que querías decir. Shang Wan Pingxue asintió lentamente después de que Pei Wan terminó su discurso y lo miró con la misma expresión indiferente que hacía difícil saber cuáles eran sus pensamientos. Así es. Pei Wan asintió, ahora sintiéndose más seguro al ver que nadie estaba refutando sus palabras anteriores. Nos gustaría recibir el mismo trato que todos los demás. Después de todo, si ninguno de los presentes quiere trabajar, no es como si nos pudieran obligar, ¿o sí? ¿O qué, nos van a dejar morir de hambre? Shang Wan Pingxue suspiró exhausto y miró a Pei Wan como si fuera tonto. No creo que nadie aquí se esté muriendo de hambre. En el pasado, la gente trabajaba y ganaba salarios en función de sus esfuerzos, y ahora que la sociedad cayó en el caos, la gente todavía hay que colaborar para que las cosas funcionen de alguna manera. Como el dinero vale poco en nuestra situación actual, la comida es la mejor moneda. ¿Quieres comer mejor? Entonces trabaja y gánatelo. Diciendo eso, Shang Wan Pingxue se dio la vuelta y estaba a punto de irse, pero de repente se detuvo y miró a Pei Wan con frialdad. Solo una cosa más, si alguno de ustedes se atreve a decir algo malo a espaldas de nosotros, que mantenemos sus pieles jóvenes saludables, será mejor que se prepare para las consecuencias. Chen miró a todos los presentes y agregó. Si alguno de ustedes no está de acuerdo con nuestras reglas, puede irse. Nadie lo está reteniendo en contra de su voluntad. Estoy seguro de que regresará suplicando piedad cuando se encuentre con un zombi. Allá. Después de decir eso, Chen se dio la vuelta y siguió a Shang Wan Pingxue no sin antes mirar a Bai Zemin, quien continuó cenando sin importarle la opinión de los demás. Si fuera antes, Chen no diría esas palabras. Pero poco a poco se fue adaptando a este nuevo mundo y, aunque no fue fácil, sabía que era necesario si quería que este grupo tuviera algún tipo de orden. De lo contrario, si todos hicieran lo que quisieran, todo se convertiría en un desastre antes de que se dieran cuenta. El rostro de Pei Wan se puso pálido cuando se dio cuenta de que sus palabras no tenían peso en esta situación. Incluso si los otros sobrevivientes estaban de acuerdo con él, ¿y qué? Nadie estaría dispuesto a apoyarlo sin importar qué, ya que necesitaban a los luchadores principales para sobrevivir. ¿Ahora entiendes? Conoce tu lugar. Xiao Ron lo miró como un payaso antes de darse la vuelta y caminar lo más lejos posible del lugar. Incluso un perro no muerde la mano que lo alimenta. ¿Sigues siendo humano o qué? Lin Ming lo miró con disgusto antes de resoplar y seguir a su amiga sin intención de permanecer cerca de esa persona. Las dos chicas no solo lo miraron con desdén, sino que todos los demás que comieron arroz blanco como él también lo miraron de la misma manera y se alejaron. Antes pertenecían al mismo grupo que estaba disgustado e insatisfecho con la nueva regla de distribución de alimentos, pero ahora que incluso Shang Wan Pingxue y Chen se habían puesto del lado de Bai Zemin sin dudarlo, ninguno de estos sobrevivientes se atrevió a quedarse al lado de Pei Wan por miedo de ser tildados de desagradecidos y el trato que recibían empeoraría aún más. Para horror de Pei Wan, incluso su grupo cercano de amigos lo miró con un poco de vergüenza antes de darse la vuelta y alejarse con sus tazones de arroz.
El lugar quedó en silencio bajo una atmósfera extraña y un poco pesada durante unos segundos antes de que una voz casual e indiferente rompiera el silencio. Esta carne seguro que es buena. Todos siguieron la fuente de la voz y vieron cómo Bai Zemin dejó su tazón a un lado antes de levantarse lentamente. Miró a Pei Wan con una leve sonrisa y sin decir nada se dio la vuelta y se alejó en silencio. ¿Qué más podía hacer? ¿Continuar el asunto cuando ya se había aclarado todo? ¿No era eso rebajarse al nivel de una hormiga cobarde e insignificante? Bai Zemin tenía mejores cosas que hacer y el pequeño acto de Pei Wan nunca podría afectarlo de ninguna manera. Un momento después, la voz de Wu Yijun llegó a los oídos de todos. Solo un recordatorio para ti, ya que parece que no te das cuenta de la situación actual. Las reglas ya no existen aquí, la sociedad realmente ha caído e incluso el gobierno central de China no responde. Ya que incluso yo, la nieta del primer ministro, estoy en estas circunstancias, les aconsejo por amabilidad que no provoquen los límites de paciencia de una persona cuya fuerza es probablemente la más alta entre todos nosotros. Créanme, todos ustedes son muy afortunados de poder tener comida en sus estómagos y deberían apreciar y estar agradecidos por eso. Después de decir esas palabras, Wu Yijun miró fríamente a Pei Wan antes de caminar hacia Shangwan Pingshui y su grupo. Al principio, todos quedaron asombrados y estupefactos al enterarse de la verdadera identidad de Wu Yijun. Pronto, sin embargo, ese asombro y sorpresa se convirtió en horror porque si lo que dijo era cierto y ella realmente era la nieta del primer ministro chino, el hecho de que ella esté aquí e incluso tuvo que pasar hambre durante casi una semana completa significaba que la central el gobierno realmente estaba en un gran problema o de lo contrario su familia ya estaría aquí buscándola. Además, las palabras de Wu Yujin tenían otra implicación y era que Bai Zemin ya había arrojado a una persona a los zombies antes, otra probablemente no haría la diferencia para él. Por lo tanto, era mejor ser obediente y no causar problemas innecesariamente. Los humanos son realmente despreciables. Lilith se rió con desdén mientras mecía suavemente sus delicados pies. Actualmente estaba sentada en una gran mesa de mármol, observando con curiosidad las acciones de Bai Zemin. Ciertamente. Pero no solo los humanos, creo que cualquier raza inteligente sería igual de codiciosa. No todos. He conocido razas que actúan para un solo propósito general. Aunque es raro. Malditos alienígenas. Por cierto, Bai Zemin, ¿qué estás haciendo? ¿Te refieres a esto? Bai Zemin se quitó el Blazing Ring y el Hurricane Necklace, dejándolo sobre la mesa, y mientras los inspeccionaba, una sonrisa apareció en su rostro. Estos dos objetos son las dos primeras llaves que me abrirán la puerta de la evolución. La noche del sexto día desde el comienzo del apocalipsis terminó sin demasiado ruido y sin nada destacable salvo algún que otro rugido aterrador de alguna criatura lejana. Con el descenso del primer rayo de sol, finalmente comenzó oficialmente el séptimo día desde la llegada del Soul Record a la Tierra, siendo una semana desde que el mundo había cambiado y la sociedad había caído. Cuando Bai Zemin se reunió con los otros líderes del grupo y sus subordinados, los sobrevivientes fueron despertados por los maestros uno por uno. Sin mucha demora y con ganas de aprovechar la luz que brindaba el día, se preparó un desayuno sencillo compuesto por un bollo al vapor para los que no querían trabajar, 2 bollos para los que sí querían trabajar y 2 bollos junto con un cartón de leche para los luchadores. Wu Yijun miró el cartón de leche en sus manos y no pudo evitar sentirse amargado por dentro. En el pasado, nunca probaría la leche envasada en China porque los casos de personas con cáncer eran comunes y nunca bebió nada más que leche importada. Sin embargo, después de 6 días de pasar hambre, esta princesita había aprendido que el mundo del pasado ya no existía y con dolor por los cambios, bebió la leche con placer. Quienquiera que se adaptara más rápido tenía más probabilidades de vivir, y Wu Yijun no estaba dispuesta a morir sin importar lo que tuviera que hacer para sobrevivir mientras pudiera mantener su dignidad como mujer. Después del desayuno, Shangwan Pingshui, Lian Pen y Chene eligieron un grupo de unas 50 o 60 personas entre los sobrevivientes dispuestos a trabajar y se dirigieron con cautela a la farmacia para comenzar a quitar el caparazón del Blazing Beetle de primera orden y arreglar la carne no antes. Comprobando si era ingerible o no. Vamos. Es hora de ir a trabajar. Bai Zemin miró mientras el grupo de sobrevivientes desaparecía por la esquina de un edificio antes de mirar a las 3 personas a su lado. Fu Xuefen, Kai Jing y Li Zonde estaban de pie mientras lo miraban con reverencia oculta.
Los tres habían sido testigos de lo horrible que era el zombie evolucionado de la Primera Orden y, entre las 4 personas evolucionadas más fuertes del grupo, solo Bai Zemin pudo reprimirlo, mientras que Shangwan Bingjue apenas pudo contenerlo después de que el zombie perdió una de sus espadas. Actualmente, los 4 subordinados de Bai Zemin eran aproximadamente de nivel 5 o nivel 6, y cuanto más subían de nivel y más estadísticas obtenían, más se daban cuenta de cuán inmensa era su fuerza y más aumentaba el respeto que tenían por él, así como la gratitud que sentían hacia él por permitirles obtener tal poder de manera segura. Los tres asintieron con expresiones determinadas y Bai Zemin también asintió con satisfacción antes de darse la vuelta y caminar en la dirección opuesta a donde se había ido el gran grupo de sobrevivientes liderado por Shangwan Bingjue. Mientras el grupo de Shangwan Bingjue trabajaba en la carne del escarabajo de la Primera Orden, Bai Zemin y su grupo se encargarían de comenzar a despejar el camino hacia el sur de la universidad, eliminando a los zombies y otras criaturas que pudieran aparecer en los alrededores. En cuanto a Kamlan, Bai Zemin la dejó en el gimnasio para que se encargara de los suministros ya que no confiaba en ninguno de los sobrevivientes. Él le aseguró que mañana alguien más tomaría su lugar y ella también podría subir de nivel para evitar un descontento innecesario. Fu Xuefen junto con Kai Jingyi y Zonde se separaron de Bai Zemin y comenzaron a moverse como grupo en el área occidental. Fu Xuefen estaba usando 2 cuchillas de cocina grandes porque realmente quería acostumbrarse a manejar armas con forma de daga. Por otro lado, Kai Jingyi y Zonde tenían tubos de hierro que habían sido pulidos en los extremos, por lo que era extremadamente afilado para perforar a través de las bajas defensas de los zombies. Incluso si apareciera un perro mutado de nivel 9 o 10, con los 3 de nivel 5 o 6 haciendo equipo, fácilmente podrían ganar tiempo para que Bai Zemin llegara a la escena, siempre y cuando sea un monstruo basado en la agilidad o una criatura de alto nivel. No parecía que deberían estar bien por su cuenta. Los tres hicieron un trabajo maravilloso, ya que cuando uno de ellos agotaba gran parte de su resistencia, otra persona tomaba el lugar del agotado para permitirle descansar. Lento y seguro, los zombies del área suroeste comenzaron a ser aniquilados uno a uno por 3 personas que antes no eran más que sobrevivientes normales pero que gracias a su valentía y coraje se les dio la gran oportunidad de convertirse en seres humanos evolucionados. Mientras tanto, Bai Zemin se ocupaba de aniquilar a cualquier ser vivo enemigo en el lado sureste del gimnasio, moviéndose lentamente hacia el sur de la universidad. Aunque podría hacer una tarea mucho más rápida si quisiera, actualmente y aprovechando la rara oportunidad cuando no había nadie alrededor, Bai Zemin estaba practicando con su habilidad de manipulación de sangre y tratando de controlar el maná dentro de su cuerpo de la mejor manera posible. 3 zombies olfatearon el aire y sus orejas parecieron temblar antes de que sus ojos blancos sin vida miraran hacia adelante. Con 3 gruñidos similares a los de una bestia hambrienta, los 3 zombies comenzaron a avanzar hacia la fuente de vida a unos metros de distancia sin importar quién era más fuerte o más débil. Bai Zemin no hizo ningún esfuerzo por ocultar su presencia ni trató de silenciar sus pasos, dejando que los zombies lo notaran. Al ver acercarse a los 3 zombies a poco más de 10 metros, detuvo sus pasos y lentamente sacó una botella de sangre de su mochila. Después de dejar caer alrededor de 3/4 de la botella en el suelo pavimentado, se detuvo y respiró hondo antes de concentrarse por completo en la sangre, ignorando a los zombies. Se imaginó 3 lanzas perforantes delgadas pero poderosas en la punta cuando comenzó a circular el mana en el interior. Unos segundos después, 3 lanzas rojas de aproximadamente 1 metro yacían en el suelo y la sangre líquida no se veía por ninguna parte. Las 3 lanzas rojas parecían lanzas reales que fueron forjadas por las manos de un herrero y sería difícil para alguien pensar que hace unos segundos solo eran un charco de sangre líquida porque aunque no tenían una decoración especial, en realidad eran bien formado. Con un movimiento de su mano, las 3 lanzas fueron envueltas por una ola de maná y flotaron en el aire antes de dispararse hacia los zombies, apuñalándolos en la cabeza con precisión. Bai Zemin frunció el ceño con insatisfacción. De hecho, había gastado solo 3 puntos de maná para crear las lanzas de sangre y otros 3 más para movilizarlas. Teniendo en cuenta que antes gastaba al menos 20 puntos, era una mejora considerable. Sin embargo, el problema era el tiempo. Bai Zemin había tardado casi 20 segundos en mover su mana con cuidado mientras imaginaba el proceso de creación de las lanzas, y eso fue demasiado tiempo. Bajo esta circunstancia, estaba bien ya que los zombies eran solo 3 y lentos, pero en un combate real, no podía permitirse tal cosa. No, el tiempo no es el único problema.
Bai Zemin negó con la cabeza y el ceño fruncido en su rostro se profundizó cuando se dio cuenta de que las cosas eran aún más complicadas de lo que parecían al principio. El tiempo era el principal problema ya que actualmente sus enemigos eran solo 3 zombies de bajo nivel que se movían a la velocidad de una tortuga. Pero incluso si se movían lentamente, si la cantidad de zombies era abrumadoramente alta hasta el punto en que mientras Bai Zemin se encargaba de matar a otros, ya habría cerrado la distancia, entonces nada tendría sentido. Pero otro problema que Bai Zemin casi pasó por alto fue la concentración. En esta situación, estaba bien ya que conocía las debilidades y fortalezas del enemigo al que se enfrentaba. Sin embargo, ¿era posible hacer algo así contra enemigos desconocidos para él? La respuesta que obtuvo Bai Zemin después de considerar cada detalle cuidadosamente fue un rotundo no. ¿Cómo podría él, mientras se esfuerza por mantener su cuerpo intacto y sin sufrir tantas lesiones como sea posible, siquiera tener tiempo para concentrarse en crear e imaginar la forma de un arma o objeto y luego movilizar su mana con cuidado mientras se mueve por el campo de batalla? Hacer tantas tareas al mismo tiempo no solo era extremadamente difícil, sino que también podía hacer que perdiera el enfoque en su propia seguridad por un instante y, en ese instante, su vida podría terminar. Realmente es difícil. Suspiró mientras se rascaba la cabeza antes de continuar avanzando en dirección sureste. Cada vez que aparecían pequeños grupos de zombies, Bai Zemin los usaba como conejillos de indias para practicar su control sobre mana y reducir la cantidad de concentración que necesitaba para movilizarlo de manera óptima. Al mismo tiempo, estaba tratando de descubrir la mejor manera de imaginar la formación de lanzas de sangre. En lugar de cambiar constantemente la forma del arma, Bai Zemin había llegado a la conclusión de que era mejor dominar primero una forma antes de centrarse en otras. Su habilidad de manipulación de sangre de primer orden era poderosa contra enemigos vivos capaces de sentir dolor. Sin embargo, si bien era posible usarlo para dar forma y controlar la sangre de estado líquido a sólido, la dificultad era muy grande ya que dependía al 100% de la imaginación de Bai Zemin. Durante el proceso de conversión necesitaba imaginar el proceso de creación del arma para darle forma y hacerlo en medio del combate no era fácil. De hecho, la razón por la que pudo hacerlo más fácilmente fue probablemente gracias a su trabajo antes de que estallara el apocalipsis o la dificultad sería varias capas más. Conforme avanzaba Bai Zemin, de vez en cuando aparecían grupos de zombies formados por varias decenas e incluso había un grupo más grande formado por un centenar de zombies que se habían quedado atascados en uno de los caminos pero al sentir su presencia comenzaron a atacarlo. En tales casos, Bai Zemin empuñaba la espada Xuan Yuan mientras entraba y salía del grupo de zombies, separando las cabezas de sus cuerpos y formando charcos de sangre. Incluso después de llenar varias botellas de 2 litros con sangre, todavía había sangre por todas partes por donde pasaba y los cadáveres decapitados de los zombies comenzaron a acumularse muy rápido. Por otro lado, mientras Bai Zemin tenía dolor de cabeza al intentar realizar varias tareas a la vez, Lilith observaba todo sentado en lo alto de un edificio. Su hermoso rostro tenía una pequeña sonrisa y sus ojos perezosos miraban al humano que de vez en cuando pateaba los cadáveres sin vida para liberar algo de frustración. Incluso a mí me tomó un año completo acostumbrarme a la existencia de mana en ese entonces, pero ya tienes una idea inicial de cómo controlarlo y usarlo a voluntad, ¿todavía tienes el descaro de quejarte? Grande, mi hermana está realmente ansiosa por castigarte, pequeño Zemin, jeje, susurró para sí misma antes de reírse en secreto. En el norte del gimnasio, en la dirección completamente opuesta a donde se encontraban actualmente Bai Zemin y sus 3 subordinados, el escarabajo elefante gigante estaba siendo desmantelado de su caparazón lentamente bajo los esfuerzos constantes de 50 personas. El caparazón del escarabajo era duro hasta el punto de que incluso Bai Zemin empuñando su espada que era capaz de atravesar las defensas de casi cualquier criatura por debajo del nivel 40 necesitaría tiempo para atravesarlo. Sin embargo, ahora que el escarabajo Blazing de la Primera Orden había estado muerto durante varios días y sus defensas se habían reducido enormemente después de que Bai Zemin absorbiera parte de su poder del alma, el caparazón ya no estaba tan adherido a la carne como en el pasado. Usando el agujero que Bai Zemin había hecho el día anterior cuando golpeó fuerte con el pesado martillo de Lian Pen y aprovechando las grietas que se extendían a través de la armadura de la criatura, los sobrevivientes comenzaron a usar cuchillos, tubos de hierro y cualquier otro objeto que pudiera ser utilizado como apalancamiento. Levantaron el caparazón ligeramente y usando el pequeño espacio creado, los otros cortaron rápidamente la carne, dividiendo así el caparazón.
En el suelo había una gran pila de objetos parecidos a metales que ya formaban una pequeña montaña de aproximadamente 1 metro de altura. Esto era, por supuesto, los restos del caparazón que se había quitado con éxito. Mientras los sobrevivientes trabajaban, de pie en el tercer piso de la farmacia, Wu Yijun, Gao Min, Lina, Shangwan Bingjue, Chen y Lian Pen miraron hacia abajo. Algunos de ellos con miradas curiosas, otros con indiferencia, y otros inspeccionando los alrededores por si acaso. Entonces, ¿quieres usar el caparazón de este monstruo para hacer algo especial? Wu Yijun preguntó mientras entrecerraba los ojos con un brillo travieso en ellos. Shangwan Bingjue asintió levemente y explicó lentamente. Durante el desayuno de hoy, Bai Zemin me dijo que guardara el caparazón en lugar de tirarlo, ya que cuando nos vayamos de aquí podría darle un buen uso. Además, también podemos usarlo como placas de metal para proteger los autobuses cuando despejemos el camino de salida. Oh. Bingjue, ¿podría ser que tuviste una reunión privada con él? Wu Yijun contuvo la risa y preguntó sorprendido. ¿En qué momento sucedió algo así? ¿Reunión privada? Shangwan Bingjue frunció el ceño y sacudió la cabeza mientras decía desconcertada. No. Solo intercambiamos un par de palabras antes de que nos fuéramos por caminos separados, con él yendo al sur y nosotros al norte. Pero, Yijun, ¿por qué preguntas eso? De todos modos, esa carne se ve tierna y suave. Chen repentinamente intervino en la conversación y señaló la carne de escarabajo que se veía deliciosa incluso sin cocinar. Las personas dentro del edificio lo miraron con ojos extraños y Shangwan Bingjue no pudo evitar preguntar. Chen, no sabía que eras un amante de la carne de escarabajo. La cara de Chen se congeló y comenzó a sonrojarse furiosamente cuando sintió que los ojos de todos lo estaban pinchando mientras las palabras de Shangwan Bingjue eran la puñalada final. PFFFT, ja, ja ja ja. Wu Yijun finalmente no pudo contener la risa y comenzó a reír mientras decía entre lágrimas y risas. Chen, eres demasiado obvio.